Llegaste a este capítulo de cómo vas a atraer y reclutar a los mejores perfiles en tu organización, en tu proyecto, en tu compañía. ¿Qué técnicas vas a aplicar? ¿A qué te vas a enfrentar en todo este proceso? Y lo primero que tú tienes que saber acá, o lo primero que tienes que tener claro es, define el perfil. Tienes que tener claro el perfil de las personas que vas a traer. Cuando estás en este primer proceso de definir el perfil, lo primero que tienes que definir es el stack tecnológico. No es lo mismo que vayas a entrevistar a un backend developer que a un frontend developer. No es lo mismo cuando entrevistas a un DevOps que a un Test Automation. No es lo mismo cuando tienes un Software Delivery que un Scrum Master. No es lo mismo. Tienes que definir el stack tecnológico. Cuando vas a hacer una entrevista de un Java Spring Boot Developer, tienes que enfocarte en esas tecnologías. ¿Por qué? Porque son unas semanas que te vas a ganar de tiempo. Si tú quieres contratar a un developer con experiencia en Python, pero no tiene experiencia en Java, pero tu proyecto es en Java, cuando lo contrates, vas a tener que entrenarlo en Java, vas a tener que ponerlo en el contexto y ese es un tiempo que no quieres perder o eso es un tiempo que quieres ganar. Por lo tanto, tienes que buscar perfiles con el stack tecnológico adecuado, a menos que quieras invertir en ese tiempo, quieras invertir ese tiempo en entrenar otro tipo de perfiles, a menos que tengas en el mercado no tengas suficientes developers o suficientes personas con el stack tecnológico que tú necesitas y quieras invertir en eso. Eso es una excepción. Pero normalmente quieres buscar personas calificadas que tengan experiencias con ese stack tecnológico para que puedas evitarte todo ese tiempo de entrenamiento inicial y las personas comiencen a dar valor en la menor cantidad de tiempo posible. Otra parte importante de definir el perfil es definir las experiencias y las habilidades del perfil. Pero te lo quiero separar en dos. Las habilidades del perfil son importantísimas. El stack tecnológico, los lenguajes que manejan, qué experiencia tiene creando microservicios, automatizando el software, etc. Eso es importantísimo que lo defina. Pero la experiencia, mira, yo he conocido personas sin toda la experiencia que mucha gente pide en las hojas de vida y en los roles, que son mejores que el que tiene pregrado, posgrado, maestría, PhD. Yo he conocido a esas personas. Entonces, mira, no te quisiera decir que no busques personas con experiencia, porque sí, idealmente deberíamos buscar personas con experiencia, pero no te cierres cuando veas personas que no tienen la experiencia que tú estás buscando, pero que pueden hacer un trabajo increíble. Esto puede ser un sesgo que muchas veces se pueden tener. De hecho, yo he conseguido en la parte de Computer Science, developers, programadores, personas que ni siquiera se han graduado de la universidad y que hacen un trabajo increíble. Ojo, no quiero generalizar, pero sí lo que te quisiera decir y lo que te quisiera dejar es que no te sesgues. No te sesgues en definir que necesitas un perfil que tenga 20 años de experiencia en tecnología. Mira, 20 años de experiencia en tecnología, eso casi no existe. La tecnología todos los años, a cada rato cambia. Y tú necesitas tener personas actualizadas. Y los años de experiencia a veces no te juegan a tu favor. De hecho, te pueden jugar en contra. Entonces, no te sesgues con esto. En este momento es muy difícil definir el perfil cultural que tú quieres en tu organización. Eso es muy subjetivo. De hecho, muchos líderes buscan personas con las que se sienten cómodos. Hay muchos líderes que buscan personas que no vengan de ciertas compañías, es decir, que sí vengan de ciertas compañías. Y eso tú lo vas a ir definiendo sobre la marcha. Personas que puedan hacer ciertas cosas, pero que no tengan ciertos vicios que tú estés buscando. Yo no te quiero decir en este momento cuáles son mis preferidos, pero lo que sí tienes que saber es qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres para tu compañía. Eso es lo que se llama el perfil cultural. Eso es algo muy subjetivo. Cada compañía es distinta, cada organización, cada equipo es distinto. Lo importante es que el equipo tenga claro qué es lo que sí quiere, qué es lo que es negociable y qué es lo que no es negociable en el perfil que se va a traer. Mira, hay algo que existe en casi todos nosotros y es el sesgo inconsciente o el unconscious bias. Es decir, si vemos a un perfil que vamos a entrevistar y este perfil tiene 60 años, 55 años y esta persona tiene 35 años trabajando con tecnología,
ya de una vez pensamos, no, esto es una persona que no va a funcionar porque es una persona que está obsoleta, es una persona que no está con la tecnología moderna, no tiene conocimientos modernos, técnicas, patrones, y ya eso se convierte en un sesgo y es inconsciente. O mujeres, no, porque las universidades gradúan en gran mayoría hombres y las mujeres no les gustan las carreras de programación y de computación, entonces no, normalmente es muy difícil que tengamos mujeres. Esos son sesgos inconscientes. Y la única manera de que tú puedas atacar un sesgo inconsciente es concientizarlo, es tenerlo claro. Nunca hagas eso. Mira, yo he tenido perfiles en mi equipo de edad avanzada, mucho mayores que yo, que han hecho un trabajo increíble. De hecho, te dan esa parte, esa madurez con perfiles jóvenes, que es un complemento perfecto y te ayuda a complementar. Ni decir de una mujer en el equipo, o sea, no tienes idea de el balance que puedes lograr. Así que, por favor, olvídate de eso. No tengas sesgo inconsciente, concientízalo y trata de buscar personas que cumplan con el perfil. Olvídate de hombres, mujeres, orientación sexual, raza, edad. Olvídate de eso. Ya cuando quieres hacer las entrevistas es importante que definas un conjunto de entrevistas o un conjunto de pasos que cualquier perfil debe pasar, debe cumplir, hasta o desde que lo llaman hasta que lo contratas. Eso es lo que se conoce como un pipeline y tienes que definir cuáles son estos pasos. Normalmente en una compañía de software, una compañía de tecnología, todo comienza con una llamada telefónica, un phone screen. La llamada telefónica la hace la persona de recruiting o el reclutador y este reclutador tiene una información inicial que le da el mismo equipo de tecnología, el equipo donde va a formar parte estos perfiles que estamos contratando, los líderes, los developers, entre todos. Y esta persona hace un filtro inicial sobre esas tecnologías, el stack con el que va a trabajar. Esta persona también comienza a hacer un poco un filtro psicológico para ver si es una persona que cumple con los requisitos psicológicos que definamos nosotros mismos, que define la misma compañía. Y si es una persona que pasa este proceso, ya viene el segundo paso del pipeline, que es la entrevista técnica. La entrevista técnica la puede ser el mismo equipo, la puede ser una persona dentro de tu compañía. Lo importante es que tú tengas un filtro técnico que te diga, mira, sí, esta es una persona que cumple con todos los requisitos, el stack y todas las tecnologías que nosotros queremos implementar o tenemos en la compañía. Y después de pasar el filtro técnico viene la entrevista del fit cultural, que normalmente es la que haces tú o la que hace el líder, para ver si esta persona cumple con todo el mindset o las metodologías en la parte técnica o como tú visualizas que tu equipo va a ser. Y bueno, y al pasar este fit cultural ya podría decirse que es un go, ¿no? Aunque lo importante dentro de todo este proceso es que se puede cambiar, se puede modificar y que cada uno de los pasos vas a tener un responsable de tomar decisiones. Es decir, el recruiter va a tomar la primera decisión, tal developer va a tomar la segunda decisión en el filtro técnico, un líder va a tomar la decisión en el fit cultural y bueno, ya es un proceso de contratación. Cada compañía puede poner más pasos, puede quitar pasos, puede hacerlo más sencillo, pero no te lo recomiendo. Estos pasos que te dije son los pasos más sencillos, básicos que debes tener para garantizar un embudo o un funnel y que, bueno, puedas tener el mejor perfil trabajando contigo. Ya teniendo este pipeline definido, es muy importante que automatices el pipeline. Es decir, que tengas un software que te ayude a soportar la operación, a continuar la operación. Hay mucha gente que le gusta usar Excel o Google Sheet y la verdad eso cuando son muchos perfiles, te toca entrevistar a mucha gente, eso se convierte en una operación súper complicada, poco automatizada, muy manual, se presta muchos riesgos, errores humanos. Entonces es bueno que utilices un software, ¿no? Yo te voy a dejar aquí varios ejemplos de software que a mí me gusta utilizar, pero la idea es que pueda tener un software automatizado que te permita definir todo el conjunto de los pipelines, de que cuando se cambien los estados, este mismo software ejecute una acción, como por ejemplo, si una persona es descartada en el proceso, quieres que el software le mande un mail automatizado notificándole que, bueno, que no pasó la entrevista, que muchas gracias por formar parte de esta entrevista, pero quieres automatizar esa operación y así un montón de pasos que puedes seguir. Lo que sí es importante es que tengas un software que te acompañe en este proceso, que te haga la vida más fácil, que te dé información, que te dé analytics.
¿Por qué? Porque en todo esto va a ser un embudo. Desde todas las llamadas telefónicas hasta las contrataciones va a ser un embudo. Y es importante que tú puedas saber cuál es la parte del proceso donde la gente se está cayendo más. Es decir, donde está estancado el embudo, y la data es quien te va diciendo todo eso. Estos software te permiten visibilizar qué está pasando para que tú puedas tomar decisiones. De repente, por ejemplo, si la prueba técnica está haciendo que mucha gente se quede ahí, a lo mejor la prueba técnica está muy complicada, o a lo mejor los perfiles que estás trayendo no son los mejores. Eso te va dando un montón de información que te va a permitir tomar decisiones, pero lo que sí es importante es que tengas este software que te dé esta información. Acá te voy a presentar distintas herramientas. No están ordenadas por ningún tipo de preferencia. Son herramientas bastante similares todas. Automatizan todo el proceso de reclutamiento desde que se hace el phone screen de la persona hasta que se le manda la oferta y la persona decide si aceptar o no aceptar la oferta. La verdad son bastante similares. Creo que lo importante acá es que tú hagas tu investigación, cuál es la herramienta que más se adecua a las necesidades de tu compañía, tus necesidades en tu proyecto, y que tomes la decisión en cuanto a costos, funcionalidades y capacidad de adecuación a tus sistemas, a tu organización. Así que te dejo algunas que a mí me gustan bastante, que las he trabajado y me parece que son interesantes. Hay muchísimas más, de hecho pueden haber muchas más poderosas según distintos criterios. Pero bueno, esta la verdad cumple con los requerimientos básicos que cualquier compañía podría tener. Te recomiendo que hagas tu investigación, selecciones la mejor que te funcione y comiences a automatizar tu proceso de reclutamiento. Llegó el momento donde te vas a enfrentar a las entrevistas. Recuerda que las entrevistas son procesos objetivos, donde no existen las preferencias, son procesos que muchas veces son confidenciales. Lo importante es que ya habiendo definido este pipeline, afrontes las entrevistas. Entonces nos vamos a enfocar ahora en la entrevista técnica. ¿Qué debes tener en una entrevista técnica? Normalmente en la entrevista técnica lo mejor es que la haga un integrante del equipo donde va a formar parte esta persona. Y la entrevista técnica tienes dos maneras de hacerla. La primera es una entrevista presencial, es decir, traes a la persona al sitio donde va a trabajar o lo haces remoto por videoconferencia y lo pones a resolver algún reto de código en la pizarra, si es un developer. Y tú ves cómo esta persona va afrontándose a ciertas problemáticas, cómo va solventando los rompecabezas que les vas poniendo, y ahí vas viendo cómo razonas, qué preguntas tienes, y ahí vas tomando la decisión si te gusta o no te gusta. También puedes tomar la segunda vía, que es utilizar una herramienta tecnológica para que se puedan hacer entrevistas remotas. O sea, hay una, por ejemplo, si es un developer, puedes utilizar herramientas como Codility, donde preparas una prueba tecnológica, técnica, un código, o un problema que la persona debería solventar por medio de un código, le mandas la prueba y estas personas tienen que responder estas pruebas remotamente, basado en el tiempo que tenga la persona o el entrevistado. Lo importante acá es que definas un reto técnico que abarque la mayor cantidad de problemáticas que tú vas a estar enfrentando. Tienes que definir el grado de complejidad. Hay muchas veces que se hacen pruebas técnicas que son muy complejas. Las personas no pasan las pruebas técnicas y ahí se te convierte el cuello de botella. Entonces tienes que tratar de buscar qué es lo que puedes negociar y qué es lo que no puedes negociar para atraer las personas. Eso es el razonamiento tecnológico a nivel de código. Los otros son los fundamentos. Yo particularmente, en el momento de traer perfiles tecnológicos a la organización, me gustan personas que tengan fundamentos sólidos de computer science, de ciencias de la computación, que entiendan básicamente cómo funcionan las computadoras, cómo funcionan los sistemas operativos, cómo funciona la memoria, cómo funciona el procesador, cómo funciona la pila, cuáles son los principios SOLID de programación orientada a objetos, cómo es la programación orientada a objetos. Y ahí me enfoco un poco en preguntas teóricas, aunque no me quiero enfocar 100% en lo teórico, porque tiene que ser un mix entre teórico y la parte práctica. Después que tienes el check de la entrevista técnica, te toca hacer la entrevista del perfil cultural, del fit cultural en la organización. Normalmente esta es la que hace el líder. ¿Qué es lo que tienes que enfocarte acá? Uno, hacer
las preguntas correctas. ¿Qué es lo que tienes que tratar de buscar de las personas? Entonces, mira, esto puede ser tan extenso como tú quieras, pero te voy a dar unos tips para que en este momento puedas hacer preguntas correctas y puedas dar con perfiles que son los que quieres en tu organización. Entonces, lo primero es el ego. Busca hacer preguntas que traten de descubrir el ego de la persona. Entonces, yo, por ejemplo, pregunto, dime un logro importante que hiciste en alguno de tus proyectos. Y después que la persona habla, le pregunto, bueno, y cuéntame cómo lo hiciste. Si en este momento de la pregunta la persona comienza a enfocarse en él, bueno, yo hice, yo logré, yo, posiblemente sea una persona que no trabaja en equipo y no hable de su equipo. Y eso lo tienes que tener claro. Entonces trata de buscar siempre respuestas de, bueno, el equipo tenía esta problemática, el equipo se quiso enfrentar a esta situación y el equipo logró lo siguiente. Eso es importantísimo porque te demuestra la capacidad o la humildad que tiene la persona en ese momento. Una pregunta que puedes hacer es, ¿por qué no debería contratarte? ¿Por qué no? Normalmente ahí las personas quedan como que, wow, ¿por qué no? Y se van a quedar pensando un rato. ¿Qué tienes que buscar o cuál es la respuesta correcta a esto? Una respuesta que pueda exponer algún defecto. Una persona que tenga la capacidad de decirte que tiene un defecto. Mira, no deberías contratarme porque soy impuntual. No deberías contratarme porque soy muy lento haciendo el software. No deberías contratarme porque la verdad cuando no estoy concentrado o cuando tengo un problema personal me cuesta dar valor al negocio. Personas que expongan su lado vulnerable, porque todos tenemos un lado vulnerable. ¿Qué no deberías aceptar como respuestas? Las respuestas que sean de por qué sí deberías contratarme como un poco modificada. Entonces, no deberías contratarme porque, bueno, es que yo soy muy rápido haciendo el software, pero a veces no tiene calidad. Te quiero decir que soy muy rápido haciendo el software. O no deberías contratarme porque a mí me cuesta separar mi lado personal con el profesional y entonces me quedo trabajando hasta muy tarde. Como que quiero que veas que trabajo mucho. Eso no es una buena respuesta. Otras preguntas que te puedes enfocar en el fit cultural tecnológico es sobre el DevOps mindset o la filosofía DevOps. Tú no quieres personas que estén acostumbradas a hacer el software y se los pruebe a otras personas. O que hagan el software y que sean otras personas quienes estén a cargo de desplegar el software. O que hagas el software y que existan otras personas que sean los que van a soportar el software a producción. Es decir, personas que tengan todo ese DevOps mindset, es decir, que dentro la persona que haga el software es responsable de probarla, es responsable de desplegarla, es responsable de ponerla en producción. Es decir, que pueda asumir responsabilidad sobre el software que está haciendo. Incluso los resultados del negocio, del software que soporta el negocio, también es su responsabilidad. Eso es un poco el mindset o la filosofía del tipo de developers que tú quieres buscar en tu organización. Y otro punto que tú quieres buscar en tus developers es que sean responsables por los resultados. Pregúntale, ¿cómo mides tu performance? Y busca personas que te digan, bueno, mira, la verdad es que yo no quisiera medir mi performance, pero quisiera que me midas por el performance del equipo, cómo yo doy valor al equipo. Entonces se puede medir por ejemplo, la capacidad que tiene el equipo de estimar unas historias de usuarios y la capacidad que tiene de cumplir las historias de usuarios en un sprint específico. Ahí lo que estás tratando de buscar es que es una persona que tiene un mindset o una filosofía de trabajo en equipo y que sí el equipo tiene que tener un conjunto de indicadores. De hecho, vamos a tener un capítulo que va a explicar cómo son los mejores indicadores para una operación tecnológica, pero sí busca perfiles que sepan cómo vamos a medir esto y que son perfiles responsables por el cumplimiento de esos indicadores. A mí me gusta buscar mucho perfiles que tengan ese sentimiento de responsabilidad por objetivos y no porque vengan a una oficina a calentar la silla, básicamente. Personas que tengan esta filosofía de trabajar con los equipos por objetivos y que, bueno, básicamente tú lo puedas empoderar y darle todo el tiempo que ellos quieran con tal que cumplan los objetivos. Es una de las partes de la filosofía y del fit cultural que tú quisieras tener en tu organización. Busca personas que escuchen, personas que sean concretas. Mira, hay personas que comienzan a hablar. Ni siquiera puedes hacerles preguntas porque no te dejan hacer las preguntas. Y comienzan a hablar.
Particularmente, esos no son los perfiles que yo quiero en la compañía, que yo quiero en mi equipo. No, no son. Se trata de buscar perfiles que puedan escuchar, que sean concretos, que respondan las preguntas que tú le estás haciendo. Mira, eso es un arte. Responder una pregunta de una manera concreta es un arte. Tienes que estar bastante preparado y tienes que conocer bastante el tema para poder hacerlo. Entonces, busca personas que tengan la capacidad de escuchar y que sean concretos en tu compañía. Eso forma parte también del perfil cultural que quieres tener. Los procesos de reclutamiento son falibles. No existe un proceso de reclutamiento 100% confiable, 100% fiable, no existe. Después que una persona entra a la compañía, te vas a dar cuenta que tiene un montón de defectos y un montón de virtudes. Eso es normal. Lo que sí es importante es que en tu proceso de contratación lo blindes lo más que puedas para dar con los mejores perfiles. Pero debes entender que esto nunca va a ser un proceso 100% fiable. Si tienes dudas sobre una persona, mi recomendación es que no lo contrates. Mira, las dudas te van a salir caras. Siempre cuando hay una persona que tienes pero no te convence y tienes algunas dudas y después se manifiestan cuando los contratas, te vas a dar cuenta que cometiste un error. Entonces mira, siempre busca personas que te convenzan al 100%. Las dudas, ponlas a un lado, no lo contrates. Es importante que los salarios que tú ofrezcan pueden ser competitivos. Por lo tanto, siempre tienes que estar actualizado en los salarios del mercado y ver qué está pasando en el mercado. Mira, hay varias herramientas que te permiten hacer estudios de salarios del mercado y ver cómo están tus salarios versus las competencias. Todas estas herramientas son muy buenas, pero la verdad es que cada una funciona dependiendo del país en el que estás. Algunos tienen más información en ciertos países que en otros, por lo tanto tienes que evaluar tanto estas que te mencioné como cualquier otra. Lo importante es que definas cuál es la tuya, que tenga data importante, data que sea precisa y que te permita hacer un estudio y que lo permitas tener también actualizado con respecto a la competencia. Otra cosa fundamental es buscar recomendaciones. Recomendaciones sobre los perfiles. Esto te va a permitir hacer un filtro y blindar tu proceso. Si ya estás convencido que es una persona que quieres traer, busca siempre las recomendaciones con personas con las que ha trabajado, con líderes con los que ha trabajado, pero ten cuidado porque este proceso puede ser confidencial y cuando el proceso es confidencial tienes que saber a quién puedes llamar y a quién no puedes llamar porque no quieres afectar al candidato.